Ahora, regresando al tema de Chivas, Marín, Carrillo, La Hormiga, Brian, son los suplentes. No, tiene banca. ¿No? Ahora sí Ya va a con tener. Campillo, con Sandoval, con Castañeda. Castillo no El jugó, tema, José Castillo, que fue titular. la profundidad, porque muchas veces Chivas o en torneos pasados la queja o Gus, el pretexto, muchas veces la explicación de por qué no trascendiera, está corto de plantel. Ahora Chivas ha construido muy bien a lo largo de torneos un plantel vasto. Ha gastado, porque decían, no, es que Chivas, la cantera, no, ha gastado, porque el que no gasta no gana. Y está comprobadísimo con los títulos de América, de Toluca y de Cruz Azul. El que no gasta no gana, y ya lo entendió Chivas, y ahora ha gastado. Ahora tiene obligación de ser contendiente al título. Está Chivas como lo viste para ser considerado entre los 3 contendientes al título de este torneo. Igual le Reacomodarse costó. poco a poco. Sí. Sí, es normal. Acuérdate que no era titular con Milito en el cierre del torneo. O bueno, digo, se reportó con la selección antes, pero antes de eso no era el titular que todo el mundo creíamos. Le va a tomar tiempo. Yo espero, insisto en ello, es la capacidad de Milito de manejar tantos ímpetus en la banca. A ver, la expulsión de Sepúlveda le tranquiliza un poco al frente en las decisiones que eventualmente pueda tomar, pero es un muy buen equipo. O sea, no es el plantel más caro del fútbol mexicano, eso que nos quede claro, pero sí es el mejor plantel que puede haber en el fútbol mexicano, es el más completo, el más redondeado que definitivamente se puede armar, y de la mano de Milito, ¿no? A ver, yo te he recomendado libros de inteligencia emocional, me has mandado al diablo, pero Milito tiene, mira, voy a decir una barbaridad. Voy a decir mucha gente va a decir, este imbécil no tiene ni idea de lo que habla, y posiblemente tengan razón, pero si en algún momento Scaloni decide no seguir con la Argentina, pero a ciegas yo me llevo a Milito, a ciegas me llevo a Milito, porque es un tipo que te sabe atemperar cancha, Rafa, diván y pizarrón. si hay nivel. ¿Qué te tomaste temprano? O sea, hasta me sentí angustiada de que esté mal ese café. Y es un cortadito, ¿eh? Pero, ¿sabes? Eso, de pronto a lo mejor uno se junta y se contagia. Apenas estábamos hablando de Scaloni y pasó muy ligero el pensamiento por mi cabeza de Milito, pero dije, no, Eli, no lo vayas a decir porque te van a matar. Qué bueno que ya lo dijiste tú. Deje a trabajar Scaloni y que juegue la final de la Copa del Mundo. Oye, Rafa, ayer me dio la impresión de que igual y el turco sí recupera al Guti. Igual y sí, ¿eh? O sea, Sí. con Córdoba no pudo, pero se me hace que con el Guti puede que sí lo regrese a jugar fútbol porque estaba borrado. O sea, ya ni siquiera podemos decirlo que lo regrese a ser titular, no, que lo regrese a ser considerado para jugar, porque en Chivas no existía. Y no sé si va a pasar lo mismo con el Bocho. O sea, me parece que el Obviamente turco sí. Mohamed tiene pulso para ello. Yo me pregunto dónde estará el turco. Yo imagino que tomó un avión directo a Nueva York, pero de inmediato, no sé si anoche mismo, no sé si hoy temprano está volando para allá, no sé si alcance a llegar, pero yo no creo que se vaya a perder la final el turco. Me imagino que debe estar, porque acuérdate que ese era el problema que tenía el América. ¿Cuántas horas son de un vuelo directo de Ciudad de México a Nueva York? Deben ser 5 horas, entonces si por ahí encontró algún nocturno, posiblemente sí sí hay vuelos directos de la Ciudad de México a Nueva York, pero bueno, estaba en Guadalajara, recordemos eso, pero bueno, me imagino que va a llegar y pues tiene dinero para pagar el precio de un boleto, y recordemos que él es súper fanático de la selección de Argentina, aunque ha dicho que de la mexicana y de la Argentina cree que ya pasó su momento. Pero Toluca bien, sí, Toluca, recordemos que el objetivo, va cumpliendo objetivos. Quería ser campeón de la Conca Champions, meterse directo al Mundial de Clubes, ya está en el Mundial de Clubes. Eso le garantiza al Toluca que lo va a tener por lo pronto unos años más ahí.
para que el turco pueda cumplir el sueño de estar en el Mundial de Clubes. Él va a armar el equipo para el Mundial de Clubes. Entonces son muchos escenarios para tomar en cuenta, y más aún si lo que hemos comentado aquí, si el Mundial de Clubes decide ramificarse y jugarse en Estados Unidos y también algunos partidos en México, a él le encantaría totalmente poder vivir ese escenario, ¿no? Vamos a ver, pero Toluca bien, Toluca no le puede, bueno, no le puedes criticar nada, hasta el hecho de Simón, del que yo digo, la verdad es un tipo que es tan torpe en el fútbol ofensivo, pero de repente tiene tanta suerte y tanto pundonor que las cosas le salen bien. Toluca muy bien. A ver, creo que no tenemos que restablecer la situación de lo que habíamos considerado al principio, ¿no? O sea, vamos a ver entre los 5 mejores a Chivas, vamos a ver entre los 5 mejores a Toluca, obviamente Cruz Azul. Tú ponías al América, yo creo que no lo ponía al América todavía, o aquí no me acuerdo quién no Sí, ponía. lo pusiste de quinto por Almada. Ah, es cierto, de quinto por Sí, Almada, tienes razón. Sí, al medio tiempo se fue con la ventaja, el 1-0 por el penal. Y después la situación de Sepúlveda, que yo creo que es penal, yo creo que es roja de Sepúlveda, que corre ese riesgo, extiende el brazo, había sido amarilla, se corrige Gus para que fuera roja. ¿Tú qué opinas de estas decisiones y cómo viste el partido? Porque hay mucha expectativa para Chivas, que ahora se refuerza, más la base de no perder a ningún jugador del certamen tan exitoso que tuvo el semestre pasado. ¿Cómo Saludos a todos. Bien, gracias, Mike. Pues lo del penal me parece clarísimo. Romo levanta el brazo, extiende más, ocupa más espacio del que su cuerpo en su tronco natural hubiera permitido si no levanta el brazo. Para mí es un penal inobjetable. Lo que sí me parece es que el equipo de Toluca pega cuando mejor jugaba Guadalajara las 2 veces, cuando estaba teniendo un poquito más de posesión, un poquito más de empuje. Hoy juega Díaz Price, como bien dices, no juega de delantero ni Paulinho, ni el Niño. Entró Eric Gutiérrez como titular, ex Chiva, recién llegado a los Diablos Rojos, juega como titular, pero cuando meten a El Niño se nota una abismal diferencia. Claro, posiciones diferentes, pero El Niño entra por Eric Gutiérrez al terreno de juego y gravita, tan gravita que es el que organiza la jugada del segundo gol que termina empujando Gallardo, y también El Niño tuvo por lo menos para un gol más, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque Guadalajara estaba lanzado en búsqueda del empate cuando estaban perdiendo 0-1, y en esos espacios que termina dejando el equipo de los Diablos aparece Gallardo con El Niño para hacer el 0-2. En el caso de Chivas, va Alvarado titular, va Romo titular, va el Tala, hablando de los seleccionados. De cambio entra para el segundo tiempo Brian Gutiérrez y un poquito después La Hormiga, pero ya con la inferioridad numérica. Castañeda, que es el refuerzo de Chivas, va de titular y Jordan Carrillo entra de suplente. Es decir, tú ves el plantel de Chivas y ahora ya no hay pretexto de que andamos cortos, ¿eh? Y ahora no va a haber mundial al final del torneo. Y Chivas no empieza con el pie derecho, insisto, sí es una jornada 1, creo que Chivas va a estar bien, pero sí es una primera llamada de atención para decir, si te quieres codear con los contendientes, pues ya de entrada un contendiente que Toluca lo es, ya te pegó 2-0. Sí, pero también, ¿sabes qué? Nada más comentarte que lo que dijiste inicialmente, es muy determinante el penal, es decir, se barre Romo, se barre bien. ¿Para ti fue penal? Y para mí no. ¿Para ti no debió marcarse? ¿No, Mario? No, para mí no. Pero tiene la mano arriba. O sea, se barre y tiene ¿Preguntaste la- si fue penal para mí? Sí, sí. No. Ok. Bueno, entonces yo creo que eso. Y aparte, la expulsión de Sepúlveda. no sé si codazo, manazo que le das a Sepúlveda. Manazo. Condicionó Antebrazo. mucho al Guadalajara. Condicionó Antebrazazo, digamos. Tuvo que arriesgar. Sí jugó Castañeda, sí jugó Carrillo. Jugó más o menos con sus seleccionados, pero todavía le falta un pelín de ritmo. Un pelín de ritmo. Yo a Guadalajara realmente no lo vi mejor que como estaba el torneo pasado, ¿eh? O sea, no lo vi mejor, a pesar de que tiene 2 piezas que son muy importantes, o deben de ser muy importantes en el curso del torneo, que es Kevin Castañeda y este chico Carrillo, Jordan Carrillo, muy buenos jugadores. Tuvieron un gran torneo el pasado, gran torneo los dos. Y a ver cómo se acomoda, porque empezó con lo mismo de siempre, empezó con el Oso González y con Gobea, ¿no? Sí. Los soldados que tuvo siempre todo el torneo pasado, y en lugar de Brian utilizó a Kevin Castañeda. Y Brian ya no estaba siendo titular en los últimos partidos con Así él, es, inclusive. así Faltó Efraín Álvarez, él no estuvo en el partido de plano, y el Piojo Alvarado que volvió en un rol diferente al de la selección. La selección prácticamente es un
corredor de ida y vuelta, ¿no? De Box to box, como le box dicen to en box, sí. Inglaterra. Y aquí no, aquí su función es mucho más hacia el frente, pero tampoco produjo gran cosa el Piojo Alvarado hoy. Entonces, el Toluca me parece que con poco, jugando el Iño media hora nomás, o sea, administrando muy bien a los jugadores para lo que se le viene al Toluca, porque Mohamed si algo tiene es que pelea las cosas importantes con sus verdaderos soldados. Totalmente. Eso, está clarísimo que no le importa perder un partido de la liga, que normalmente no los pierde, pero no le importa eso. Cuando tiene en medio un trofeo, por ejemplo, que es el sábado próximo, eso tiene un trofeo. Campeón de campeones contra Cruz Azul. Si ese lo quiere California. ganar, sí o sí, te lo firmo. Que Mohamed se lo quiere colgar esa medalla también. Entonces, si hoy y el martes próximo vuelve a sacrificar jugadores para mantener la base titular el sábado contra Cruz Azul en el campeón de campeones, lo va a hacer. Pero pues hoy sacó una renta muy alta, ¿no? Para lo que fue a buscar, trajo los 3 puntos. Totalmente, porque sí es una visita difícil para Toluca. Tanto Toluca como Cruz Azul pues tendrán el martes sus compromisos. Ahora, el segundo gol, Bay, si te acuerdas, fue un contragolpe, porque Chivas estaba volcado encima. Sí, con y los 10. contragolpean 3 contra 2. Con 10, Con volcado, 10 te vas arriba, te regalas. los ubicas atrás, te regalas. Y entonces entre Alexis Vega, hacen la fiesta con el Iño y luego con Gallardo. Sí. Y Gallardo mete un trayazo y la mete en el ángulo. Para ese compromiso del próximo sábado, Toluca y Cruz Azul jugarán. Cruz Azul juega en casa, en el Azteca, en el Estadio Banorte contra Puebla. Toluca jugará contra El Pumas. martes juegan. El martes, ambos equipos para tener cierto margen Días y para el disputar el sábado. sábado en California el campeón de Pero ya- campeones. pero ya el campeón de campeones, Mohamed lo está jugando desde hoy. Sí, sí, Desde sí. hoy. Y también Cruz Azul empezará, Wiki, a entender, vamos a ver qué tanto rota para el Él martes jugó contra con sus Puebla. titulares, Fue ¿eh? con Él todo, jugó con incluido todo. Lira. Ahora, regresando al tema de Chivas, Marín, Carrillo, La Hormiga, Brian. Esos fueron los suplentes. No, tiene banca. ¿No? Ahora sí Ya la tenemos. con Campillo, con Sandoval, con Castañeda. Castillo no El jugó, tema, José Castillo, que fue titular. La profundidad, porque muchas veces Chivas o en torneos pasados la queja o Gus, el pretexto, muchas veces la explicación de por qué no trascendiera, está corto de plantel. Ahora Chivas ha construido muy bien a lo largo de torneos un plantel vasto. Ha gastado, porque decían, no, es que Chivas, la cantera, no, ha gastado, porque el que no gasta no gana. Y está comprobadísimo con los títulos de América, de Toluca y de Cruz Azul. El que no gasta no gana, y ya lo entendió Chivas, y ahora ha gastado. Ahora tiene obligación de ser contendiente al título. Está Chivas como lo viste para ser considerado entre los 3 contendientes al título de este torneo. Fue un partido medio extraño, te digo, porque cuando mejor, me parece a mí, jugaba Guadalajara es cuando le anotan los goles los Diablos Rojos del Toluca. Y la continuidad del técnico cuenta con Milito. No va a perder, como lo dijiste también al arranque, seleccionados para la liguilla o para la postemporada. A pesar de la derrota, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? A pesar de la derrota, sí lo pongo como un contendiente al título. Definitivamente, me gusta la forma, me gusta el estilo, me gusta su propuesta. Milito no renuncia a ese equipo agradable de ir al frente. Hoy, insisto, se enfrentó a un equipo de mucho colmillo, un equipo muy experimentado, un entrenador muy experimentado que le supo pegar cuando mejor estaba jugando el Guadalajara. Sí. No por eso hoy lo sacaría como uno de mis contendientes al título. Mario quería ver a Alexis Vega hace un par de noches. Estaba muy enojado Mario porque no vio a Alexis Vega en el Mundial. Y muchos suponíamos que tal vez no estaba al 100 físicamente. Hoy se vio bien, ¿eh? Se vio bien, Se vio Alexis. bien. ¿Qué te pareció Físicamente Alexis se Vega, vio bien. Mario? No te lo puedo decir, compañero. ¿No? No te lo puedo decir. ¿Por qué no, porque- Mario? No se lo puedo Dilo, decir. dilo. Porque, bueno, primero no estaba enojado, primero. No, si estuvo un poquito enojado. Segundo, no, así me porto, me conocen todos. Ok, muy bien. Simplemente no estaba enojado, simplemente que soy muy necio porque a eso me dedico. Me dedico a ver partidos de fútbol toda mi vida, todos los días. Analizo, me gusta, luego por hambre, me gusta analizar los partidos. Por supuesto, analizar a cada uno de los jugadores, no porque se me ocurrió, simplemente analizo uno de los jugadores, veo más o menos, comparo si pueden jugar a nivel mundial, si pueden jugar con una trascendencia mundial, digo, este sí alcanza, este no alcanza. Hombre, según la idea que tengo yo, no que tenga la verdad. Yo creo que Alexis Vega era el mejor que teníamos por el lado izquierdo. Ok. Lo sigo pensando. Y no tenía Pero- nada físico, no lo viste mal físicamente. Yo no lo veo mal, pero aquí me dijeron mis compañeros que pues, no jugó porque físicamente no andaba bien.
Y también me dijeron de Santiago, pues es que no andaba bien Santiago Jiménez. Y es que todos los que no jugaron, pues no andaban bien. Y ahí es donde yo me encuentro inconforme. Ok. Inconforme por los resultados que ya lo dije ampliamente. Pero inconforme con tu amigo Javier Aguirre, que no los puso. Es mi hermano, es mi amigo, pero para mí no puso un montón de jugadores, puso a otros, hizo homenajes, le aplaudió a la hormiga, lo abrazó a la hormiga, es decir, hizo cosas y no lo volvió a muy meter. agradables, Javier, para que debuten en una Copa del Mundo. Pero en el momento que tenemos que ganar, compañero, ahí es donde quiero ver a mi hermano. Porque sí había dudas, o había por lo menos elementos para dudar de si estaban o no físicamente los jugadores que tuvieron muy poquitos minutos. Sí. Alexis, hoy queda claro que estaba bien, Héctor. No, o sea, lo vimos muy bien. No, yo lo vi muy bien físicamente, lo veo como muy enchufado otra vez con el fútbol, que eso me gusta. Está por cumplir 29 años y Alexis no es grande. O sea, está en plena madurez. Estaba en su mejor Está en su momento prime de su de carrera. futbolístico. En el mejor momento. En de el su Toluca ha dado 3 torneos Sin duda. espectaculares. Es que es de gustos, Héctor. Es de gustos, No, pues sí. lamentablemente, digo, porque si fuera por lo que en el común denominador vemos, a lo mejor otra cosa sería. Por ejemplo, Lainez. Tuvo un gran año Diego Lainez. Sí. Y no lo llamaron a la selección al final, ¿no? O sea, a mí se me antojaba Elías Montiel y yo le podría sumar a 2, 3 que a gusto personal Sí. me parece pudieron tener una oportunidad. A gusto de Javier Aguirre fue el elegido por nuestros directivos estoy de acuerdo. y nos guste o no, él eligió a los que jugaron y él puso los cuadros que puso. Puede que yo no tampoco esté de acuerdo en mucho o en la mayoría con Javier, pero pues él era el elegido. Pues y al por- final de cuentas nuestros directivos quedaron conformes, los directivos. No, feliz. Porque yo ayer escuché a Mario Carrillo y hasta le aplaudí decir que para nada estaba conforme con lo que habíamos visto. Igual que yo no soy conformista, yo quiero algo diferente. Y lo que vimos fue pan con lo mismo. Pero bueno, A lo en concreto, Panenka. a lo Panenka lo cobró Alexis Vega y la verdad es que confirma que estaba para jugar en el Mundial. Y Alexis después va y en un gesto pues de camaradería, ¿no? De haber convivido tantos días en la concentración de la selección mexicana, va y le dice al Tala, perdón, hermano, no es Sí, personal, hermano, pero perdona. lo clavé a lo Panenka, ¿no? No hay nada que hacer, me parece. Se ve que en los entrenamientos de la selección se le cobró alguno. Oye, ahí, ¿no? aparte, no sé si se fijaron en una jugada donde está por el costado izquierdo que devuelve la pelota a un compañero y luego se voltea a la tribuna, o sea, da el pase y luego voltea a discutir con la tribuna, porque cuando va a Guadalajara siempre le gritan en todos lados donde se para cerca de la gente. A él y a Antuna les va siempre así. Pero a él, borracho, no paran de gritarles en todas las ¿Sí? esquinas. Yo Qué mal, ¿no? me ha tocado Está mal. oírlo. ¿Lo ves mal o lo ves bien? Fui al partido del torneo pasado del Toluca, ahí al estadio, que me invitó un amigo, y ahí estábamos, y le gritaban cada que se acercaba el tiro de ¿Pero te esquina. lo parece mismo, mal? ¿no? Me parece mal que lo haga la gente, claro, pero... ¿Viste pero que bueno. ofreció disculpa cuando metió el gol hoy, el penal? Va y en el festejo les hace así disculpa. Pues no sé si disculpa o revancha, porque él trae mucha No, revancha. le hizo así como perdón. Pues, como pues pidiendo no perdón. creo que le pida perdón a la afición, no. Yo vi No la imagen del festejo. Él y la familia no salieron muy contentos de Guadalajara, la verdad, del equipo. Y Regresa a Toluca y revive su carrera. revive su carrera y hoy mete el penal, lo hace a lo Panenka, o sea, lo hace con toda la intención de que quede su sello ahí, pues. Sí. Y aparte tiene un gran partido, la verdad es que jugó un gran partido. Lo que me da gusto es que el día 6 terminó la actuación de los jugadores mexicanos, el día 6, el día 7 ponle que andaban todavía acá en festejos, acá adentro, en su círculo, cada quien de su familia, y el día, hoy estamos a 18. Sí. Entonces tienen 14 días que terminar. Semana y media de vacaciones tuvieron los titulares, ¿no? Los, que sí los jugaron. 5 de Chivas jugaron, los 2 del Toluca jugaron. Qué bueno. Qué bueno, digo. Lira titular ayer también. con Esto 70 habla, Lira jugó Todavía- también. Lira. Todavía sí necesitan descanso, en verdad. Pues regresaron muy rápido. Por ejemplo, todos, Lira entró muy bien ayer, pero yo lo veo... Pero se cansó pronto también. Falta de reacción, cositas, Dita, lo veo falta de reacción. Les falta un poquito de descanso, Sí, es sí. decir, una Copa del Mundo, la distracción, el cambiar de canales, hay que descansarlo. ¿Cuánto hubiera sido ideal para jugadores titulares de selección mexicana que tuvieron 5 partidos? No, pero diferentes todos, ¿eh? No, de acuerdo, pero digamos para los mexicanos, ¿no? Lira, Alvarado, Romo, los que jugaron consistentemente. Dos ¿Un par de semanas, semanas por sí. lo menos? Pero lo que Yo dice creo que Mario sí. de la reacción ayer, yo lo vi en el gol de San Luis, por ejemplo, el de Rafa Llorente, el segundo, se mete entre Lira y Dita y no tienen capacidad de reacción para detenerlo. Pero no es Ahí culpa se de mete los entre jugadores, los dos. ¿eh? Ni Bueno. ni de los clubes. Es de los directivos voraces que antes de que acabe el Mundial ya quieren arrancar con la liga.
Pero ¿Por qué no igual y esperamos? ellos mismos podrían decir, oye, podría arrancar yo en la jornada 2 o en la Sí, 3, sí. y no creo que Digo les vayan cada a quien decir es algo. ¿no? diferente. ¿Sabes qué? Yo Pudieron estoy- tomarse 15 días de descanso y no lo tomaron. No creo que a Lira le hubieran dicho algo, o, No o a creo. Alvarado le hubieran dicho algo. O Pero sí. tú, No. tú lo Yo creo que mides. no. Tienen la autoridad para Tú pedir. lo mides. Si hoy quieres jugar, perfecto, ven y espérate. Pero el club es el que le paga, al final de Pero- cuentas, pero no la también para selección. cambiar el chip. Oye, hace 12 días estaban jugando un partido de Mundial, 12 días. Y hoy están jugando un partido de Liga Mexicana. Antes de que termine el Mundial, inclusive. Pero vuelvo a decir, eso es culpa de los directivos, Sí, no del jugador. Sí, sí. Sí, a mí sí me sorprendió ver a estos jugadores seleccionados titulares en la jornada 1, que se encimó con el Mundial. Me sorprendió muy, muy claramente, inclusive jugadores de otras selecciones. En el caso de Dita, distinto, jugó, sí, pero sí, estuvo no jugó viajando unos y todo, minutos, sí, sí. Claro que hay un desgaste, No juegas, Sí, pero desgaste. estás ahí. pero no es lo mismo que el Entrenas Lira. Ahí te diario y distraes, fuiste a Y tu también casa, tuvieron viste a tu vacaciones antes del familia. Mundial, ¿eh? ¿Perdón? Tuvieron vacaciones antes del Mundial. Pero también una semana, tampoco Una fue, semana, una semana. fue demasiado. Y El desconectarse es diferente. No, yo entiendo lo que dices, pero la liga ya empezó, Mario. Sí, no, El de club es el acuerdo, que le de paga. acuerdo, pero tú tienes que medir qué jugador sí está ahí y Es que cuál no está. aparte, Mario, nos surge irnos a la League Cup en la fecha 3 ya, Hombre, suspender el mío, campeonato sí, otra vez. sí, sí, jornada. Gabriel Milito fue el gran responsable de la derrota de Chivas, o la afición está siendo demasiado dura con él. Porque una cosa está clara, después del 2-0 contra Toluca, las dudas empezaron a aparecer por todos lados. Hay quienes señalan las decisiones del entrenador, otros culpan la expulsión, muchos aseguran que el VAR volvió a perjudicar al rebaño y tampoco falta quien diga que algunos jugadores simplemente no estuvieron a la altura. Pero, ¿qué pasó realmente? Hoy vamos a analizar cada detalle, sin filtros y con la pasión que merece este escudo. Aquí no venimos a defender a nadie ni a atacar por atacar, venimos a debatir con argumentos y a decir lo que muchos aficionados están pensando. Si tú también vives el fútbol con intensidad, suscríbete al canal porque aquí siempre hablamos con la voz de la afición rojiblanca. Y quédate hasta el final, porque la primera pregunta puede ser la más incómoda de todas. ¿Gabriel Milito perdió el partido desde que decidió la alineación inicial? ¿De verdad Gabriel Milito perdió este partido desde que anunció la alineación? ¿O estamos siendo demasiado duros con un técnico que apenas comienza un nuevo torneo? La derrota de Chivas por 2-0 ante Toluca dejó muchas heridas abiertas, pero sobre todo dejó una discusión que hoy está encendiendo a toda la afición rojiblanca. Porque cuando termina un partido así, siempre aparece la misma pregunta: ¿quién fue el verdadero responsable? Hay quienes apuntan directamente al árbitro, otros creen que la expulsión cambió absolutamente todo, pero también existe un sector importante de la afición que señala a Gabriel Milito por las decisiones que tomó antes y durante el encuentro. Y aquí es donde vale la pena detenernos a analizar las cosas con calma. Desde el primer minuto llamó la atención la alineación inicial. Muchos aficionados esperaban ver a Armando González desde el arranque, sobre todo por lo que ha demostrado cuando tiene oportunidades. Sin embargo, Milito decidió apostar por otra opción en el ataque, una decisión que inmediatamente empezó a generar comentarios en redes sociales. ¿Era la mejor elección? ¿Quiso sorprender a Toluca? ¿O simplemente creyó que era el momento indicado para darle continuidad a su idea de juego? Lo cierto es que el entrenador tiene todo el derecho de tomar decisiones. Para eso fue contratado. Pero cuando el resultado no acompaña, esas decisiones inevitablemente entran al debate. Así funciona un club como Chivas, donde la exigencia nunca espera y donde cada derrota pesa mucho más cuando enfrente está un rival que también pelea por el campeonato. Ahora bien, también sería injusto cargar toda la responsabilidad sobre Gabriel Milito. No podemos olvidar que varios futbolistas vienen de disputar la Copa del Mundo y apenas están retomando el ritmo con el equipo. El desgaste físico y mental existe. No es una excusa, pero sí un factor que ayuda a entender por qué el funcionamiento colectivo todavía no luce al 100%. Construir un equipo competitivo requiere tiempo, especialmente cuando varios jugadores se reincorporan después de un torneo tan exigente. Pero el partido cambió por completo con otra acción que tampoco se puede ignorar. La expulsión de Ángel Sepúlveda terminó modificando todo el panorama. Hasta ese momento, Chivas todavía tenía posibilidades de competir, de buscar el empate e incluso de darle la vuelta al marcador. Sin embargo, jugar con 10 hombres frente a un rival como Toluca cambia completamente la estrategia. El equipo tuvo que correr más, dejó espacios y perdió presencia ofensiva. A partir de ahí, el encuentro empezó a inclinarse cada vez más del lado de los Diablos Rojos. Y como si eso no fuera suficiente, apareció otra jugada que terminó complicando aún más la noche rojiblanca, el penal que recibió Toluca. En cuestión de minutos, Chivas pasó de intentar reaccionar a tener que remar contra la corriente.
Ahí muchos aficionados explotaron contra el arbitraje, especialmente porque más tarde un especialista aseguró que la expulsión no debió haberse sancionado como tarjeta roja directa. Ese detalle alimentó todavía más la polémica. Sin embargo, aquí viene la pregunta que realmente divide opiniones. Si aceptamos que el arbitraje pudo influir, ¿eso significa que Chivas hizo un partido perfecto hasta ese momento? Personalmente creo que no. El equipo mostró entrega, sí, pero también dejó dudas en la generación de oportunidades y en la toma de decisiones en momentos clave. Los grandes candidatos al título también tienen que encontrar la manera de competir cuando las circunstancias se complican. Y esa es precisamente la responsabilidad que tiene Gabriel Milito. Más allá de una derrota, la afición quiere respuestas. Quiere ver un equipo que transmita personalidad, que tenga variantes cuando las cosas no salen como se planearon y que sea capaz de reaccionar ante la adversidad. Nadie está diciendo que un entrenador deba ser juzgado por un solo partido, pero tampoco podemos ignorar que dirigir a Chivas significa vivir bajo presión desde el primer minuto del torneo. Ahora la obligación es muy clara. El duelo contra Juárez ya no representa solamente 3 puntos. Representa la oportunidad de recuperar la confianza, de demostrar que esta derrota fue un accidente y no el inicio de un problema mayor. Porque si el rebaño vuelve a dejar dudas, las críticas hacia Milito crecerán todavía más y la conversación dejará de ser sobre un mal debut para convertirse en una verdadera crisis. Pero mientras la afición sigue discutiendo si el principal responsable fue el entrenador, los jugadores o las decisiones arbitrales, hay otro tema que está haciendo muchísimo ruido y podría cambiar por completo la manera en que se interpreta esta derrota. ¿De verdad el VAR volvió a perjudicar al Guadalajara? De eso vamos a hablar enseguida. Y si el verdadero punto de quiebre del partido no fue el funcionamiento de Chivas, sino una decisión del VAR que terminó cambiando toda la historia? Después de la derrota contra Toluca, la conversación entre los aficionados tomó un rumbo muy claro. Durante las primeras horas, muchos señalaron a Gabriel Milito por la alineación y por algunas decisiones tácticas. Sin embargo, conforme comenzaron a aparecer los análisis arbitrales, surgió otra pregunta que hasta hoy sigue dividiendo a la afición rojiblanca. ¿Realmente Chivas fue perjudicado por el arbitraje? La jugada que más polémica provocó fue, sin duda, la expulsión de Ángel Sepúlveda. En un principio, el árbitro dejó seguir la acción, pero tras recibir el llamado del VAR decidió revisar la jugada y terminó mostrando la tarjeta roja directa. En cuestión de segundos, el panorama cambió por completo. Chivas pasó de tener opciones para competir de igual a disputar gran parte del encuentro con un futbolista menos frente a uno de los equipos más fuertes de la Liga MX. Y aquí es donde la polémica explotó todavía más. Horas después del partido, el analista arbitral Juan Guzmán Gasó aseguró que, desde su interpretación del reglamento, la jugada no cumplía con los criterios necesarios para una expulsión por conducta violenta. Es decir, según su análisis, el VAR intervino de manera incorrecta y el árbitro terminó tomando una decisión que afectó directamente el desarrollo del encuentro. Evidentemente, esta opinión encendió las redes sociales. Muchos aficionados sintieron que la historia se repetía una vez más y recordaron otras decisiones arbitrales que en torneos anteriores también terminaron perjudicando al Guadalajara. Para un sector de la afición, no se trata de un hecho aislado, sino de una cadena de decisiones polémicas que han aparecido en momentos importantes para el club. Pero también hay otra postura que merece ser analizada. Hay quienes opinan que un equipo que aspira a ser campeón no puede depender únicamente de las decisiones arbitrales. Sí, una expulsión puede cambiar un partido. Sí, un error del VAR puede influir en el resultado. Pero también es cierto que los grandes equipos encuentran la manera de competir incluso cuando todo parece estar en contra. Esa es la mentalidad que muchos aficionados esperan ver en Chivas durante esta apertura 2026. Otro momento discutido fue el penal señalado por una mano de Luis Romo tras la revisión en el VAR. Esa acción permitió que Toluca tomara ventaja en el marcador y obligó al Guadalajara a modificar completamente su plan de juego. A partir de ahí, el equipo tuvo que adelantar líneas, asumir más riesgos y dejó espacios que los Diablos Rojos aprovecharon con inteligencia. La combinación entre el penal y la expulsión terminó siendo un golpe muy difícil de superar. Sin embargo, sería demasiado fácil resumir toda la derrota diciendo únicamente, nos robó el árbitro. El propio desarrollo del partido mostró que Chivas todavía tiene aspectos por mejorar. Hubo momentos en los que faltó claridad para generar oportunidades. Algunas decisiones en el último tercio del campo no fueron las mejores y el equipo perdió intensidad conforme avanzaron los minutos. Son detalles que no desaparecen aunque exista una decisión arbitral discutible. Por eso, quizá la pregunta más importante no sea si el árbitro se equivocó, sino que debe hacer Chivas para que un error arbitral no determine por completo un partido de esta importancia. Los equipos campeones suelen sobreponerse a los momentos complicados,
y esa será una de las pruebas más importantes para Gabriel Milito y su plantel en las próximas jornadas. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el VAR fue el principal responsable de la derrota? ¿O consideras que el Guadalajara dejó escapar el partido por errores propios? ¿La expulsión cambió todo o Toluca habría ganado de cualquier manera? Déjanos tu comentario porque este debate está más vivo que nunca entre la afición rojiblanca. Pero aunque la polémica arbitral sigue ocupando todos los titulares, hay un dato que preocupa todavía más a los seguidores del rebaño. La derrota no solo significó perder 3 puntos, también confirmó una tendencia muy negativa que Chivas arrastra desde hace varios enfrentamientos contra Toluca. Y esos números empiezan a encender las alarmas. De eso hablaremos a continuación. Lo más preocupante de la derrota contra Toluca no fue el 2-0, sino una estadística que demuestra que Chivas lleva demasiado tiempo sin encontrar la fórmula para vencer a uno de sus mayores rivales. Cuando terminó el partido en el Estadio Akron, la mayoría de los aficionados estaba concentrada en la expulsión, en el penal y en las decisiones de Gabriel Milito. Sin embargo, conforme pasaron las horas comenzó a aparecer un dato que hizo todavía más pesada la derrota. Y es que este resultado no fue un accidente aislado. Más bien, confirmó una tendencia que el Guadalajara necesita romper cuanto antes si realmente quiere pelear por el título de la Apertura 2026. Porque sí, perder un partido puede pasar. Incluso los mejores equipos del mundo tienen malas noches. El problema aparece cuando las derrotas empiezan a repetirse contra el mismo rival y, peor aún, cuando el equipo deja de competir ofensivamente. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con Chivas frente al Toluca. Con el 2-0 de la primera jornada, el rebaño acumuló 3 derrotas consecutivas ante los Diablos Rojos, y además, llegó a 3 partidos seguidos sin marcar un solo gol. Ese dato es el que más preocupa. No estamos hablando únicamente de perder. Estamos hablando de un equipo que no ha encontrado la manera de romper la defensa de un rival al que hace no mucho eliminó en la liguilla del Clausura 2024. Y aquí surge una pregunta que seguramente muchos aficionados también se están haciendo. ¿Qué tiene Toluca que tanto se le complica a Chivas? Porque si analizamos hombre por hombre, el Guadalajara cuenta con futbolistas de calidad. Tiene velocidad por las bandas, jugadores capaces de generar desequilibrio y una plantilla que, en el papel, puede competir contra cualquiera. Sin embargo, cuando enfrente aparece Toluca, parece que todas esas virtudes desaparecen. Quizá la respuesta esté en el planteamiento de los Diablos Rojos. Es un equipo que presiona con intensidad, que aprovecha muy bien los espacios y que castiga cualquier error. Además, cuando logra ponerse en ventaja, sabe administrar los tiempos del partido y obliga al rival a desesperarse. Eso fue exactamente lo que ocurrió en este encuentro. Chivas intentó reaccionar, pero nunca encontró la claridad suficiente para poner realmente en aprietos al arquero rival. Ahora bien, tampoco todo es negativo. Hay momentos del partido en los que el Guadalajara mostró personalidad y tuvo fases de posesión interesantes. El problema fue que esa posesión casi nunca se tradujo en oportunidades claras de gol. Tener la pelota sirve de poco si no consigues hacer daño en el área rival. Ese es uno de los aspectos que Gabriel Milito tendrá que trabajar con urgencia durante las próximas semanas. Y hay otro detalle que no debemos olvidar. Este torneo apenas comienza. Es verdad que las estadísticas preocupan y que la racha contra Toluca ya empieza a pesar en lo anímico, pero también es cierto que queda muchísimo campeonato por delante. Lo importante ahora será evitar que esta derrota se convierta en una carga psicológica para el grupo. Los equipos campeones saben levantarse después de un golpe duro, y eso es precisamente lo que la afición espera ver en el siguiente compromiso. Porque el partido contra Juárez ya no será solamente una oportunidad para sumar 3 puntos. Será una prueba de carácter. Si Chivas responde con una buena actuación, muchas de las críticas comenzarán a disminuir. Pero si vuelve a tropezar, entonces sí empezarán a crecer las dudas sobre el proyecto de Gabriel Milito y sobre la capacidad del equipo para competir contra los rivales más importantes del torneo. Ahora queremos leerte a ti. ¿Crees que esta mala racha contra Toluca es simplemente una coincidencia? ¿O piensas que existe un problema táctico que Chivas todavía no ha sabido resolver? ¿Qué cambiarías tú para el próximo enfrentamiento entre estos dos equipos? Los comentarios seguramente estarán divididos, y ese debate será clave durante toda la semana. Pero mientras unos siguen analizando las estadísticas y otros buscan explicaciones dentro de la cancha, hubo una imagen antes del partido que sorprendió absolutamente a todos. Un exjugador de Chivas, del que muchos pensaban que había salido en malos términos con Gabriel Milito, se acercó al técnico argentino y protagonizó un momento que está dando mucho de qué hablar. Y esa historia merece ser contada. ¿De verdad existía una mala relación entre Gabriel Milito y Eric Gutiérrez? ¿O una simple imagen terminó derrumbando uno de los rumores más comentados por la afición de Chivas?
Antes de que rodara el balón entre Chivas y Toluca, hubo un momento que pasó casi desapercibido para muchos, pero que después comenzó a viralizarse en redes sociales. Eric Guti Gutiérrez, quien hace apenas unos meses defendía la camiseta rojiblanca y ahora milita en Toluca, caminó directamente hacia Gabriel Milito para saludarlo con un abrazo. Fueron apenas unos segundos, pero bastaron para encender el debate entre los aficionados. ¿Y por qué llamó tanto la atención ese gesto? Porque desde la salida de Gutiérrez del Guadalajara circularon muchos rumores. Algunos aseguraban que el mediocampista había perdido completamente la confianza del entrenador argentino. Otros incluso hablaban de diferencias personales entre ambos y de supuestos desacuerdos dentro del vestidor. Sin embargo, nunca existió una confirmación oficial que respaldara esas versiones. Por eso, cuando las cámaras captaron ese saludo, muchos comenzaron a preguntarse si durante todo este tiempo la afición había interpretado mal la situación. Porque una cosa es que un entrenador tome decisiones deportivas y otra muy distinta que exista un conflicto personal con un futbolista. Y siendo sinceros, en el fútbol profesional esto ocurre mucho más seguido de lo que parece. No todos los jugadores encajan en la idea de un entrenador. Algunos pierden protagonismo, otros buscan nuevos retos y al final, las salidas forman parte de la dinámica del deporte. Eso no significa necesariamente que exista un problema fuera de la cancha. Días antes del encuentro, el propio Eric Gutiérrez habló sobre su salida de Chivas. Sin entrar en polémicas, dejó claro que siempre se comportó como un profesional y evitó revelar detalles de lo que ocurrió durante los meses en los que prácticamente no tuvo participación. Pudo haber aprovechado el momento para lanzar indirectas o alimentar la controversia, pero eligió guardar respeto tanto para el club como para Gabriel Milito. Esa actitud también dice mucho. En una época donde cualquier declaración puede convertirse en un escándalo, Guti prefirió hablar poco y dejar que su trabajo en la cancha hablara por él. Y aunque todavía se encuentra en proceso de adaptación con Toluca, terminó celebrando una victoria importante justamente frente al equipo donde pasó una etapa muy significativa de su carrera. Ahora bien, eso tampoco significa que la decisión de Milito haya sido equivocada o correcta. Esa es otra discusión completamente distinta. Un entrenador está obligado a elegir a los futbolistas que mejor se adapten a su sistema, incluso cuando eso implique dejar fuera jugadores con experiencia o con peso dentro del vestidor. El tiempo será el que termine juzgando si aquella decisión benefició o perjudicó al Guadalajara. Lo que sí quedó claro es que el abrazo entre ambos cambió la percepción de muchos aficionados. Donde algunos esperaban frialdad, encontraron respeto. Donde otros imaginaban resentimiento, apareció una muestra de profesionalismo. Y quizá esa sea una de las mejores lecciones que dejó este episodio. No todo lo que se comenta alrededor de un equipo termina siendo cierto. Eso sí, seguramente más de un aficionado se quedó pensando en una pregunta inevitable. Si Eric Gutiérrez hubiera permanecido en Chivas, ¿habría podido aportar algo diferente en un partido como este? ¿Le hizo falta experiencia al mediocampo rojiblanco? ¿O la salida del Guti era necesaria para abrir espacio a otros futbolistas? Son preguntas que seguirán generando opiniones encontradas durante las próximas semanas. Y ahora queremos conocer la tuya. ¿Crees que Gabriel Milito se equivocó al dejar salir a Eric Gutiérrez? ¿O consideras que fue una decisión lógica pensando en el nuevo proyecto del equipo? ¿Te hubiera gustado verlo todavía con la camiseta del rebaño? Déjanos tu opinión porque este es uno de esos temas donde cada aficionado tiene una perspectiva diferente. Pero mientras la afición sigue analizando el presente de varios exjugadores, hay alguien dentro del actual plantel que también quedó en el centro de las críticas. Antes del inicio del torneo hizo una promesa que ilusionó a todos los chivahermanos, pero la realidad terminó golpeándolo mucho más rápido de lo que imaginaba. Y esa historia también está dando mucho de qué hablar. ¿Las palabras de Diego Campillo le jugaron en contra? ¿O simplemente fue una lección que este joven plantel necesitaba aprender desde el inicio del torneo? Después de una derrota tan dolorosa como la sufrida ante Toluca, cualquier declaración hecha antes del partido termina siendo revisada con lupa. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Diego Campillo. El defensor rojiblanco había transmitido un mensaje lleno de confianza días antes del debut, asegurando que Chivas tenía lo necesario para llegar a la Leagues Cup con 3 victorias consecutivas, pensando en los partidos frente a Toluca, Juárez y Puebla. En ese momento, muchos aficionados aplaudieron sus palabras. Al final, ¿qué jugador va a salir diciendo que no confía en su equipo? La mentalidad ganadora siempre será bienvenida en una institución tan grande como Chivas. El problema fue que el fútbol, como tantas veces sucede, se encargó de recordar que los partidos se ganan dentro de la cancha y no en las entrevistas. La derrota frente a Toluca hizo que esas declaraciones regresaran inmediatamente a las redes sociales. Algunos aficionados comenzaron a decir que el equipo había hablado demasiado antes de demostrarlo en el campo. Otros, en cambio,
defendieron a Campillo, argumentando que un futbolista tiene la obligación de creer en su grupo y transmitir seguridad antes de un torneo tan importante. Y aquí vale la pena hacer una pausa para analizar el contexto. Porque, curiosamente, Diego Campillo fue uno de los jugadores que mejor rendimiento mostró durante el partido. A pesar del resultado, cumplió defensivamente en varios momentos, mostró personalidad para salir jugando y dejó claro por qué Gabriel Milito está confiando en él como uno de los hombres importantes en la saga rojiblanca. Entonces, ¿es justo señalarlo únicamente por una declaración optimista? Personalmente creo que no una cosa son las palabras y otra muy distinta el rendimiento dentro del terreno de juego. Si analizamos el encuentro con objetividad, Campillo fue de los pocos futbolistas que mantuvieron un nivel competitivo incluso cuando el partido ya se había complicado por la expulsión y por el marcador adverso. Eso sí, también hay una enseñanza importante para todo el plantel. En un club como Chivas, cada frase pesa. Cada entrevista genera expectativas. Cada promesa será recordada si los resultados no acompañan. Así funciona el fútbol mexicano, y más cuando se trata de uno de los equipos con mayor presión mediática del país. Quizá esta derrota sirva para que el grupo entienda que la mejor manera de responderle a la afición no es con discursos, sino con actuaciones convincentes dentro de la cancha. Porque el chivahermano puede aceptar una mala noche, lo que difícilmente acepta es ver que el equipo no reacciona después de un golpe tan fuerte. La buena noticia para Campillo es que tendrá una oportunidad inmediata para cambiar la conversación. El partido contra Juárez representa mucho más que 3 puntos. Será la ocasión perfecta para demostrar que lo ocurrido frente a Toluca fue solamente un tropiezo y que este equipo tiene la capacidad de levantarse rápidamente. Si Chivas consigue una victoria con una actuación sólida, muchas de las críticas comenzarán a quedar atrás. Pero si el Guadalajara vuelve a dejar escapar puntos en casa, entonces las dudas crecerán todavía más. La presión sobre Gabriel Milito aumentará, los cuestionamientos hacia algunos jugadores serán inevitables y la ilusión con la que comenzó el Apertura podría transformarse muy pronto en preocupación. Por eso, el próximo compromiso puede marcar un antes y un después para este proyecto. Ahora queremos escuchar tu opinión. ¿Crees que Diego Campillo simplemente mostró confianza en su equipo, como debe hacerlo cualquier futbolista profesional? ¿O piensas que el plantel debe hablar menos y demostrar mucho más en la cancha? ¿Qué esperas ver de Chivas frente a Juárez? Te leemos en los comentarios, porque el debate apenas comienza y la voz de la afición siempre tiene un lugar en este canal. Y ahora solo queda esperar la respuesta más importante de todas, la que dará el propio Chivas sobre el terreno de juego. Porque las explicaciones ya terminaron. A partir de la próxima jornada, lo único que realmente convencerá a la afición serán las victorias.